estuviste allí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Dele ese fuerte aplauso a Él, aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia sublime, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Padre. Sabemos, Señor, que no somos absolutamente nada sin ti, Señor. No merecíamos ese amor, Señor, que tú nos diste, Padre, que nos brindaste. Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz, porque por medio de tu Hijo, Señor, somos salvos, Jesús. Por medio de tu Hijo Jesucristo, Dios, somos salvos, Padre. Somos nada sin ti. Toma mis manos, levántalas. No hay suficientes fuerzas para adorar. No tengo nada, no tengo nada sin ti. Toma mi voz y úsala, que entone cantos que solo encontré en ti. Es que no tengo nada, no tengo nada sin ti. Dígale: mi ser te anhela, mi ser anhela que me rodee tu amor, que el mundo pueda ver que no tengo nada sin ti. Dígale: toma mi vida, toma mi vida y obra en mí, y hoy quebrántala como ofrenda de amor, pues no tengo nada, no tengo nada sin ti. Mi ser te anhela, Jesús, mi ser anhela que me rodee tu amor, que el mundo pueda ver que no tengo nada. Te amo, Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con la fuerza que encuentro en mí. Mi ser anhela que me rodee tu amor, que el mundo pueda ver que
eres Dios grande, Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él ha sido bueno y Él es Dios grande. Venimos a ti en esta mañana, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Podemos, Señor, venir a ti a través de Jesucristo. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Versículo 17 hasta el versículo 21. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 21. Voy leyendo en voz alta, además siguiendo ahí con su vista. Dice así la palabra: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Acompáñame una vez más, ¿sí? Ya nos sentamos. Una vez más, Señor, delante de tu presencia,
Agradecido, Señor, por esta oportunidad nuevamente de poder darnos cita, Señor, y tributar esa alabanza que, Señor, tú mereces, porque tú eres digno de ello y más. Y ahora nos disponemos para escuchar tu palabra, en la que, Señor, necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu, tu gracia sobre nosotros, para poder percibirla, Señor, y así de esa forma entenderla y ponerla en práctica nosotros. Enséñanos tú, Señor, porque solamente así aprenderemos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, pónganse cómodos. Y estamos analizando el mismo tema la semana pasada. Y ya recordarán, estábamos hablando de esos contrastes entre Adán y Cristo que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Y si recuerdan, dije que había más o menos 5, íbamos a tratar 5 de esos contrastes que Pablo nos presenta entre Adán y Cristo. El primero de ellos que hablamos la semana pasada fue un contraste en la efectividad, en lo efectivo, en lo que vino a ser Cristo en contraste de lo que vino a ser Adán, o lo que causó Adán. Miramos que el pecado o la transgresión, dice ahí Romanos 5:15, vino por un hombre, y esta dice que pasó a todos los hombres, y todos quedamos afectados por esa transgresión o por ese pecado. Todos quedamos condenados a muerte debido a el pecado o la transgresión o la desviación que Adán tuvo. Pero luego dice que Cristo, en su justificación, en un acto de sacrificio, trajo la justificación y quitó ese poder de muerte o ese reino de muerte que había en nosotros, poniendo la vida en nosotros. El versículo 15, ¿sí?, del capítulo 5 nos da esa verdad práctica y nos está enseñando, o nos enseñaba, miramos eso que nos enseña, que el pecado o la transgresión o el resultado del pecado por causa de Adán puede ser reversible por la justificación a través del sacrificio de Cristo en nosotros. O sea, lo que causó la muerte y la separación nuestra de Dios por causa del pecado, Cristo, en su acto de sacrificio, nos trajo la justificación para ubicarnos nuevamente en la posición correcta delante de Dios. El acto de Adán en la transgresión nos separó, entró a la muerte y nos separó de esa relación con Dios. Pero el acto de justificación nos ubica nuevamente en esto. Entonces, lo que está enseñando el versículo 15, dijimos, es que el acto del pecado puede ser reversible, pero no aplica al otro lado. Que Cristo puede quitar la maldición del pecado, pero el pecado no puede quitarnos la bendición de la vida eterna una vez que hemos sido justificados, ¿verdad? Entonces, la eficacia que tiene ese contraste ahí es ese, que la eficacia esta nos ubica en un lugar de vida, y note, vida en abundancia, una vida eterna. El segundo contraste que miramos fue que es en su alcance, el alcance que tuvo. Dice que por la transgresión de uno murieron los muchos, pero por el sacrificio de otro vivieron también los muchos. ¿Sí? Entonces hay un alcance en esto, que el pecado nos llevó hasta una muerte en la separación, pero en la justificación es más eficaz en esto, porque no solamente nos da el ser posesionados en el lugar correcto delante de Dios, sino que nos brinda una vida eterna y una vida que es abundante en Dios. No solamente nos ubica ahí para estar ahí como niños buenos o sonriendo allí en esta tierra contentos, sino que nos da una vida que nos garantiza una vida abundante, porque es la vida de Dios. Entonces, en esa eficacia es una vida que nos lleva a una vida que es eterna. Dice, espérese, hermano, pero si aquí todos vamos a morir, sí, pero hay una segunda muerte,
Y esa segunda muerte ya no tiene el poder en nosotros, porque el sacrificio de Cristo, la justificación de Cristo es eficaz para librarnos de la segunda muerte. Entonces, en este caso, cuando llega la muerte, a todos nos asusta, ¿verdad? Dijimos que era fría, apática, fría, cruda, helada, ¿verdad? Un cuerpo muerto, ¿no? Se ve hasta raro, fellito ahí, ¿verdad? Nos asusta aquello. Pero la segunda muerte es la más importante, ¿saben? Pero la eficacia del sacrificio de Cristo, la justificación que vino a ubicarnos en esa muerte física que acaba por fin con el... Mire, qué lindo es esto, porque la muerte física viene a apartarnos para no ser más tocados por el pecado. Y nosotros nos aferramos a toda esta vida, ¿verdad? Que tenemos cáncer, hermanos, pongan a toda la iglesia en una oración porque tengo cáncer y no quiero morirme. Hermano, la muerte te va a liberar de todo ese saco de muerte, de enfermedad, y jamás va a volver a tocarte. ¿Por qué? Porque en Cristo, la eficacia de la vida en Cristo nos ubica en ese lugar, ¿sí? Para no volver a ser tocados por la muerte. Entonces, entramos ahí al resultado ahora al resultado que produce uno y el otro contraste. Número 3, la capacidad para producir un resultado deseado. Note, cuando Adán cometió un pecado o cometió esa falta de pecado, Adán no tenía la idea de lo que iba a resultar todo aquel pecado. No tenía ni idea de dónde iba a parar todo aquello. Eva se le dio una idea, ¿verdad? Recuerdan cuando Satanás llegó y le dijo: mira, el día que comas de ese árbol, vas a ser ¿qué? Igual que Dios. Vas a ser como Dios. Entonces dice que miró el árbol, codició, tocó, comió. Y luego a Adán dice que no fue engañado, pero él por su propia parte dijo: bueno, pues también quiero ser como Eva. Entonces el resultado que esperaban de ser igual que Dios fue todo lo contrario, porque en vez de parecerse a Dios, ahora se están pareciendo más al diablo. Entonces el resultado no fue el que esperaban, fue un resultado totalmente contrario a lo que al tocar aquel fruto que se miraba codiciable, agradable, dulce para comer, el resultado que produjo fue muy distinto al resultado que esperaban. Y entró, y note, no solamente la muerte, sino la maldición que vino sobre ellos. Una maldición que hasta la fecha persigue al ser humano. Dígame si no es así, porque ese conflicto que hay entre el hombre y la mujer hasta el presente, ¿verdad? Hasta el presente, tu deseo va a ser sobre tu marido y él se va a enseñorear de ti. O sea, el deseo de dominar, de mandar, y vaya el conflicto. Y al esposo y al marido, ¿qué le dijo? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero no nomás de frente, hermano, a la espalda y todo lo demás no suda para comer el pan. O sea, no, él no tenía ni idea del resultado que iba a salir de aquella consecuencia del pecado. Y todo el resultado que ellos esperaban fue totalmente opuesto. Y luego, por consiguiente, dice, reinó la muerte a causa de la transgresión. Pero en el don gratuito de la justicia de Dios, note, en el don gratuito de la justicia de Dios, en el regalo que Cristo trae para el creyente, o sea, por gracia, a través de la fe en el Señor Jesucristo, vence ese reino de la muerte. Y ahora, a través de eso, todavía seguimos sudando para comer el pan, sí, ¿verdad? Todavía seguimos batallando todavía sigue el conflicto entre el hombre y la mujer, que yo mando, que tú mandas, y aunque sí mandan ellas muchas veces en casa, hermano, aunque digamos que no. Bueno, otra cosa ahí, sigue el conflicto ahí, pero note lo que viene a traer, la gracia de Dios, o sea, el don gratuito de Dios a nuestra vida. Lo que vino a traer ese don, esa fe en Jesucristo, es que el pecado que reinaba a causa de Adán nos pone ahora hacia un lado de ese pecado, y ahora por la justicia en Cristo nos hace vivir justamente delante de Dios. Y lo dice: y reinaremos
con Dios. Y ahora vivimos ya no en la expectativa de querer tomar aquello, sino de ahora vivimos en la expectativa de llegar en un nivel de santidad, de ir progresando y que nuestro carácter, nuestra conducta, todo lo que somos, llegar a parecernos más a Jesucristo. Pero ahora sí podemos, ¿sabe por qué? Porque ya no reina el pecado en nosotros. Porque el reino del pecado ya no está en nosotros. Ahora reina la gracia, la justificación. Ahora reina el Espíritu de Dios en nosotros, que ahora nos ubica para ir pareciéndonos cada día más a Cristo. O sea, nota el resultado que trae el acto del sacrificio de Cristo. Ya en el capítulo primero, en el versículo 16, 17, ¿verdad? Pablo nos empieza a hablar de esa justificación. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. ¿En qué? En el evangelio. Y el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y luego al gentil. O sea, ese evangelio de poder es eso que trae la dinamita que viene a quitar el efecto del pecado, o sea, la consecuencia de muerte, lo quita a través de creer nosotros al evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en ese acto de sacrificio nos ubica ahora Cristo en esa justificación, en ese lugar perfecto. Y el resultado, amado hermano, es sumamente precioso. Dice ahí el versículo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, eso es precioso. Los que reciben el don, o sea, el regalo de la gracia, y luego ese regalo de justicia. Y es esa verdad que se reitera aquí en este versículo. Pero me interesa ahí la palabra, esa palabra sí. Déjeme tomar un poquito agua porque se me está sacando a mí la boca. Me estoy emocionando mucho. ¿Cómo no, hermano? Imagínense, siendo un donado, un pecador, Cristo me ubica en un lugar precioso. ¿Cómo no voy a emocionarme, hermano? ¿No? Si a usted no le emociona eso, pues entonces yo no sé qué esté pasando con usted, ¿verdad? O no ha entendido que ha sido justificado eternamente, hermano. Porque si hubiera entendido que ahorita sonriera, ¿verdad? Bueno, otro tema. Continuamos acá. Entonces, esa verdad que se reitera, que se refiere aquí en el versículo, en esa palabra sí, condicional, que aquí transmite la idea de un porqué, porque no de lo que dice, pues si por la transgresión, sí, por la transgresión. ¿Qué fue la transgresión? Bueno, la desobediencia de uno, que trajo ¿qué? La consecuencia del pecado de todos. Ya miramos aquí, y a causa de ese pecado, dice, reinó la muerte. Aunque nunca fue la intención del primer pecado, ¿verdad? De Adán, a esperar la muerte. No esperaban eso, esperaban vivir eternamente, pero no esperaban eso. Pero pues sí, por la transgresión de uno, igualmente por el sacrificio de otro, por otra parte, por el acto singular de un solo hombre, Jesucristo, produjo el resultado deseado: la vida para todo aquel que cree en él. Dice Juan, y alguien lo escribió ahí más en una versión más moderna, ¿verdad? Con una fe genuina en Jesucristo tiene vida eterna. Ahora, una fe genuina, porque todos tenemos fe, ¿verdad? En algunas cosas, pero la fe puesta en el objeto correcto nos lleva a una justificación correcta. Entonces, esos que tienen su fe en la cruz de Cristo son los que reciben la abundancia de la gracia para el don de la justificación. Muy bien, ahí tenemos la número 3. Ahora voy a brincarme porque ese reloj es bien recio, y si me voy calmado no termino los últimos que me quedan, y son dos más que me van acá. Vamos a la cuarta, número 4, ¿sí? Y vamos a ver el contraste en esencia.
O sea, la condenación versus justificación. Dice el versículo 18 y versículo 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, mire todo, es una repetición que trae Pablo en todos estos versículos. Por eso decía yo, se explican solos, no hay necesidad de añadirle tanto, vamos más claros. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Parece que el versículo 19 repite lo del versículo 18, ¿verdad? Muy parecido. Pero como sucede acá en el versículo 15, que dice, por la tradición de uno los muchos murieron, y luego por la justificación, por la muerte, el sacrificio de otro, los muchos vivirán, o serán vivificados. O sea, todos aquí en el versículo 18 dice murieron los muchos. O sea, por este murieron, por la tradición no, murieron los muchos. Y acá en el versículo 15 lo mismo, murieron, o por la transgresión de uno afectó a todos. Ahora, interesante, les decía la semana pasada que la palabra todos tiene un significado importante en eso ahí, aunque es todos en la transgresión y luego es todos en la justificación, no abarca a toda la humanidad, como en el versículo, como en la primera parte donde dice, por la transgresión de uno murieron los muchos. Todos quedamos afectados por la transgresión, marcados por el pecado. Y a causa de eso tenemos la consecuencia de la muerte. O sea, la muerte viene precisamente por el pecado, reinó la muerte. Entonces, por la transgresión de eso todos quedamos afectados. Pero por la justificación del otro, todos aquellos, son exclusivamente un grupo, todos aquellos que ponen su fe, todos aquellos que creen al Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? No solamente que lo aceptan, sino que creen en Él. Porque todo el mundo acepta a Cristo como el Hijo de Dios. Bueno, la mayoría, ¿ya? Excepto alguno por ahí que no. Aceptan eso, que Cristo es el Hijo de Dios. Pero ¿crees que es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Crees que es el único camino al cielo? ¿Crees que es la única fuente de vida, el único camino que se abre para llegar a Dios es Jesucristo y nadie más? No es Jesucristo y lo que hago. No es Jesucristo y luego un montón de obras como las que quería hacer Martín Lutero para ser justificado, y entendió que entre más obras quería hacer para ser justificado, más se retiraba de Dios, hasta que entendió que es por la fe en Jesucristo. Entonces, todos aquí, todos los hombres justificados en vida son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. O sea, en obediencia, para seguir viviendo o para vivir en obediencia a Jesucristo. Pero luego aquí tenemos otro contraste en cuanto a obediencia y desobediencia. Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, note, a sufrir o a morir, bueno, al menos supieron sufrir, ¿verdad? Él fue obediente en todo. Cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén y solamente le da una orden, aquí están todos estos árboles de fruta, puedes comer de todo con excepción de uno. Y el hombre deseó comer aquel por el cual le dijeron que no comiera. O sea, muy curioso. No sé, los humanos somos bien curiosos nosotros los humanos, para no decir bien batallosos, ¿verdad? Porque somos como los niños. Usted a un niño le dice, no toques ahí porque te vas a quemar. Ve y toca ahí para que te quemes, ¿verdad? Es todo lo opuesto. Bueno, Adán hizo lo opuesto, pero cuando Dios envía a su Hijo unigénito al mundo a sufrir, porque eso vino, a morir en obediencia, note, trajo la vida y fuimos constituidos para una vida de justificación a través de la obediencia de Cristo. Por la desobediencia de uno,
murieron los muchos, pero asimismo por la obediencia de uno, de este otro, vivieron o fueron justificados los muchos. Y es la obediencia de Cristo la que nos ubica en ese lugar correcto para ser justificados. Note, es la obediencia de Cristo. La obediencia que tuvo Cristo al Padre para justificarnos a usted y a mí. Y lo único que nosotros traemos para esa justificación es aceptar que somos pecadores y estamos destinados a la muerte. Es lo único. El resto ya lo hizo Jesucristo a través de la obediencia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, note, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Entonces, el que justifica nuevamente es la obediencia, o somos justificados por la obediencia de Cristo, y al mismo tiempo justo es el que justifica al que es de la fe, que es Jesucristo. Romanos 3:26. Y de ahí brincamos al último contraste. Ya yo voy a terminar a las 8. Yo me falta bien carrerado. Es que ya tengo 3 semanas con esto, hermano, y ya me he durado mucho, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar con el último, y vamos a ver el contraste en el poder, en la energía, o sea, en la fuerza que genera esto que Cristo vino a hacer. En un contraste en energía, puse yo energía porque usted sabe que un generador que genera energía, poder, fuerza, ¿verdad? Bueno, un contraste en fuerza. ¿Hasta dónde abarca todo esto? Note el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces explica nuevamente más a fondo aquí Pablo esta cosa, y más adelante lo va a explicar más allá en el versículo, en el capítulo 7, vamos a verlo más adelante, cómo es que esta fuerza energética, ¿verdad?, que hay detrás del pecado del hombre, que es la ley, la cual se introdujo para que el pecado abundase. Dice ahí, Pablo afirma, sin lugar a duda, o sin lugar a equivocarnos, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Dice en el capítulo 7, del versículo 12. Sin embargo, la misma ley de Dios tuvo el efecto de hacer que el pecado del hombre abundase. Pablo dice que él no conoció el pecado hasta que conoció la ley. Hasta que no conoció la ley, vino a saber que era pecado. Y el texto aquí dice que la ley se introdujo o tuvo el efecto de hacer que el pecado del hombre abundara. O sea, hay que advertir aquí que la ley de Dios, sea ceremonial o moral o espiritual, nunca ha sido un medio de salvación en ninguna época y en ninguna dispensación. El lugar que ocupó por orden divina en el plan de Dios tuvo un carácter temporal. Pablo dice que la ley fue nuestro ayo, fue nuestro maestro o nuestra dirección para encontrar la verdad en Dios, en Cristo. Entonces, la ley se introdujo para mostrarnos qué estamos haciendo mal, pero nunca se introdujo para librarnos a nosotros del pecado o para justificarnos obedeciendo a la ley. Porque de hecho, si queremos ser justificados por la ley, Pablo mismo dice que debemos cumplir toda la ley. Con una sola violación de alguna ley, estamos condenados. Y la ley dice que debido a que cometimos falta en eso, entonces merecemos que la muerte. Entonces, en ningún momento la ley se introduce para salvar al hombre. Y Pablo ya de hecho nos ha declarado en los versículos, capítulos anteriores,
que Abraham fue justificado por Dios única y exclusivamente sobre la base de ¿qué? De su fe. Completamente aparte de cualquier tipo de buenas obras, aparte de cualquier tipo de todas esas cosas. La ley vino varios años después de Abraham. ¿Sí? La ley viene siglos después que Abraham. Entonces viene Abraham y todavía vienen Isaac, viene Jacob, vienen los hijos de Jacob, y ya los descendientes de Jacob viene, bueno, quizás no siglos, ¿verdad? Pero años después viene ya un descendiente de Abraham, que es Moisés, y a través de Moisés viene aquella revelación. Pero Abraham ya había sido justificado antes de que la ley fuera o estuviera activa. Y fue justificado, ¿por qué? Porque creyó a Dios a través de la fe. A través de la fe. Creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Y en obediencia Dios caminó en fe, en obediencia, pero no es a través de lo que la ley. O sea, la ley fue un elemento que siguió naturalmente como un resultado del desarrollo del plan de redención de Dios, el cual cumplió una función temporal, pero nunca tuvo efectos redentores por sí misma. La desobediencia a la ley también jamás ha condenado un alma al infierno. No al infierno. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Y la obediencia a la ley nunca ha llevado tampoco un alma al cielo. ¿Qué es lo que lleva una persona a la vida eterna? ¿La obediencia o la desobediencia a la ley? No. Es la obediencia, sí, al Evangelio de Jesucristo. Es la fe en el acto del sacrificio de Cristo. Ahora, digo esto porque miren, hermano, es que venimos con tantas raíces en nosotros mismos que traemos del pasado. Si usted fue católico, lo trae del catolicismo. Si usted fue otra cosa, lo trae de allá. Y tercos queremos hacer algo para merecer la justificación. Tercos. No, es que tengo que hacer esto porque si no, tengo que hacerlo porque si no lo hago, yo me siento que estoy perdido. Tú no has sido redimido. Entonces, no, ¿quiere decir que es más poderoso lo que tú estás haciendo que lo que Cristo hizo? Ni siquiera la ley, que es santa, justa y buena, puede justificarte. Ni siquiera la ley que fue dada como un ayo para recibir a Cristo únicamente te revela que eres un pecador, pero nunca te justifica del pecado. No es por obras. ¿Sí? Es por la obra, por la única obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, seguimos hablando acá, tocante a lo que estamos aquí. La ley no tiene poder para producir justicia, pero la persona que pertenece a Dios y tiene el deseo sincero de hacer su voluntad, la ley es una guía para llevar una vida justa. ¿Me explico? La ley es una guía para llevar una vida justa. Ahora, las leyes que tenemos aquí, por ejemplo, sin entrar a cada ley, si usted le dicen va usted por la autopista del freeway 10 o 17 o el 13 o 3, bueno, al que sea, y el límite es 65 millas por hora, a usted le pisa 85 por hora o a 100 para que rinda más el día. Lo para un policía. ¿Qué le va a decir usted? No me des ticket porque pues no conocía la ley. Espérate, ahí está el letrerote grandote y te dice que el límite es 65 millas por hora. Tú vas a 100. La ley te está diciendo que eres culpable de una infracción. O tú puedes argumentar y tú decir, mire, señor policía, yo no entiendo las reglas de la ley así, yo las interpreto de esta manera. Las interpretas como te dé tu regalada gana. La ley dice esto y esa es la ley. Tú eres culpable de esta infracción y te van a meter una infracción. Entonces la ley te hace ver el mal que estás haciendo. Por eso Pablo dice, yo no conocí el pecado hasta que conocí la ley. Hasta que entendí la ley, vine a reconocer que era un pecador. Pero la ley nos ayuda para vivir una vida moral más limpia y más pura delante de Dios. Pero no es la ley la que me justifica delante de Dios. Es
el don de la gracia a través del sacrificio de Cristo que me ubica en el lugar correcto delante de Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Bueno, la ley identifica transgresiones, en particular de manera que en esos actos pueden ser vistos de muchas formas, en asunto del pecado, en asunto de muchas cosas más que no hay necesidad de nombrar. La idea la estamos entendiendo. Por esa razón, la ley también tiene poder para incitar a los hombres a veces a la injusticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que es mal y de adrede hacemos, para que le quitamos a hacer esto. Ya sabemos que el chisme es penado y es malo, o la difamación, ¿verdad? Pero cómo nos encanta la difamación y nos tiende a meternos a hacer eso, ¿cierto? Y tenemos un dicho muy común: no me gusta el chisme, pero vea cómo me entretiene, oiga, hablando de todo el mundo, ¿verdad? Y esa razón de la ley también tiene ese poder para incitar a los hombres y también a las mujeres a la injusticia, ¿verdad? No porque la ley sea perversa, sino porque los hombres o la humanidad somos perversos y nos encanta la perversidad. Y luego tenemos esa otra cosa: estoy hablando la verdad, pero ¿cómo la estás diciendo? ¿Con qué fin? Y luego, por si fuera poco, es que yo soy muy claro. No, tú eres déspota, no eres claro. Porque si fueras claro y entendieras el plan y el propósito de lo que es la ley en cuanto a no hablar mal o tratar de humillar a otro, vas a entender cómo decir la verdad de una forma más apta. Entonces la ley a veces también tiene esa posición de llevarnos a cometer un acto también de pecado. La ley es, por ende, un sedazo, un colador, tanto para la justicia como para la injusticia. Para la persona que no tiene ley, se constituye en un estímulo para la desobediencia y la injusticia que de por sí se siente inclinado a hacer. Y así es la humanidad. Para la persona que confía en Dios, la ley estimula a la obediencia y a la justicia. ¿Cierto? Porque por temor a Dios decimos: hay una ley y hay un Dios que me está viendo, y debido a eso me estimula a temer más a Dios, no a la ley, sino a Dios, y debido a eso me ubico para ser un mejor ciudadano. Entonces, nuevamente, en la verdad de que el acto singular de redención de Cristo es muchísimo más grande que el acto singular de la condenación de Adán. Y luego Pablo dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es precioso, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios no solamente sobrepasa el pecado de Adán, sino todos los pecados de la humanidad. Note, por una sola transgresión fue la causa del pecado, la causa de la separación, la condena, que vino la muerte a todos. Una sola causa, un solo pecado. Pero los muchos pecados que se han cometido, la gracia de Dios sobreabunda para quitar todo ese pecado a través de Jesucristo. Ahora, Pablo habla de todo esto y dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, tenemos aquí el resultado de esto, y aquí termino yo. Faltan 2 minutos para las 8, ¿verdad? Bueno, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y luego Pablo va a continuar con el capítulo 6 y va a decir: pues, ¿qué diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y luego lo voy a explicar más adelante, pero eso ya no me toca a mí, le toca a alguien más. Antes de que no se pierda el siguiente viernes, ¿verdad? Van a decir: queremos que le dé ahora. No, ya es muy tarde, hermano. Ahorita vamos a dormir, a cenar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Dios les bendiga, baje su rostro, vamos a orar y terminamos. Padre, nuevamente llegamos delante de ti agradecidos por esta nueva, Señor, oportunidad que nos das de escudriñar un pasaje más de tu palabra. Oh, Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por ese don
por esa gracia para con nosotros. Señor, que no valemos todo lo que Él vino a pagar por nosotros, pero en obediencia a ti, Señor, subió a esa cruz para ubicarme a mí en un lugar correcto delante de ti. Te amamos, Dios, y esperamos ese regreso de Jesucristo por nosotros. Bendice a cada persona, Señor, de una forma especial. Hazle, Señor, que su mente se abra y entienda cuán segura, cuán efectiva, cuán eficaz, cuán abundante es la salvación que tenemos a través de Jesucristo. Damos gracias en ese nombre, que es sobre todo el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.